Este era un Chevy Corvette ZR1 del 2019 y era el Corvette definitivo de su época y sinceramente el Corvette clásico definitivo. Motor delantero, enorme V8, muchísima potencia. Este coche era especial. Todavía vale mucho dinero hoy en día, y sus cifras siguen siendo impresionantes incluso actualmente. Hoy voy a analizar el C7 ZR1 y enseñarte todos sus detalles y características. Muy bien, hora de los detalles y características del Corvette C7 ZR1. Y no voy a empezar por lo básico, ya conoces el Corvette, sabes que el ZR1 es el Corvette definitivo, así que vamos a empezar por lo que lo convierte en algo tan definitivo. Y claramente sería el motor V8 LT5, un V8 sobrealimentado de 6,2 litros con más de 750 caballos y aproximadamente 715 libras de par, unos 969 Nm. Ahora bien, el C7 Z06 también utilizaba un V8 sobrealimentado de 6,2 litros, pero no los confundas, son motores completamente diferentes. El Z06 producía unos modestos 650 caballos, más de 100 menos que este coche, y aproximadamente 650 libras de par, unos 881 Nm. Este era el rey, el peso pesado, del auténtico tope de gama en cuanto a prestaciones dentro del mundo del C7, con unas cifras impresionantes y como puedes imaginar refrigerar de este motor era todo un desafío. Este coche tiene 13 radiadores, que son de 4 más que en el Z06, para poder refrigerar y mantener la temperatura adecuada este gigantesco sistema de propulsión. Y de hecho las entradas de aire delanteras son más grandes que las del Z06, en parte para darle un aspecto más agresivo, pero también para mejorar el flujo de aire y la refrigeración, y conseguir que este sistema de propulsión recibiera todo el aire que necesitaba para conducir en circuito. Hablando de cifras, por cierto, las cifras de prestaciones son increíbles, velocidad máxima de 346 km por hora. Si elegías la versión con el alerón trasero bajo, que ofrecía menos resistencia aerodinámica, y un 0 a 100 en unos 2,8 segundos, lo cual sigue siendo increíblemente rápido hoy en día. Pero especialmente hace casi 10 años era una cifra descomunal. También es increíblemente interesante lo que hay aquí debajo. Cuando abres el capó, hay en realidad una enorme abertura en el propio panel del capó, que deja al descubierto donde está el motor. Así que cuando cierras el capó, piensas que todo eso es capó, pero en realidad una parte es el motor. Bueno, en realidad no es el motor, es simplemente una cubierta de motor de fibra de carbono. Pero siendo sinceros, es algo así como otro capó. Pero es mucho más impresionante que no forme realmente parte del capó, porque una parte de lo que estás viendo cuando ves uno de estos coches por la calle es el propio motor, en lugar de tener el capó cubriéndolo. Y también es una forma mucho más interesante de hacer esto del motor expuesto que la que utilizaron en el anterior Corvette ZR1, el C6, donde había una ventana en el panel del capó, pero esa ventana solo permitía ver la cubierta de plástico del motor, en lugar del motor propiamente dicho. Parecía un poco absurdo. Esto es mucho más impresionante, y hablando de algo bastante impresionante, este sistema de propulsión tiene un sonido brutal. Es un auténtico monstruo, como cabría de esperar, un enorme y viejo V8 sobrealimentado que desemboca en la parte trasera a través de 4 salidas de escape, con un sistema de escape cuádruple montado en posición central. Es una configuración fantástica y suena agresivo. También aquí atrás puedes ver claramente el enorme spoiler que tiene este coche, el gigantesco alerón trasero, que deja muy claro que este no es uno de los coches con el alerón trasero bajo que mencioné antes, el que establece la velocidad máxima del ZR1. Este enorme alerón trasero forma parte del paquete de prestaciones ZTK, que en realidad era un paquete aerodinámico que mejoraba las capacidades de este coche en circuito. La incorporación más evidente del ZTK es, por supuesto, este enorme alerón trasero de fibra de carbono. Es absolutamente gigantesco y sobresale muchísimo por la parte trasera. Y fíjate en que el portón trasero apenas consigue pasar por debajo del alerón, dejando solo unos pocos milímetros de margen cuando se abre. El alerón es simplemente gigantesco, colgando de la parte trasera del coche, pero eso no es todo lo que obtenías
con el ZTK. El alerón añadía carga aerodinámica, pero también lo hacían estas pequeñas piezas aerodinámicas, situadas a ambos lados del splitter delantero. Puedes ver una a cada lado. También de fibra de carbono y de nuevo destinadas a mejorar la aerodinámica del coche, aumentar la carga aerodinámica y mejorar sus capacidades en circuito. Y los coches con el paquete de prestaciones ZTK también recibían una configuración específica del chasis y la suspensión, optimizada para su uso en circuito. Básicamente, había dos formas de conseguir un ZR1. Si no elegías el ZTK, estabas comprando un coche pensado para realizar aceleraciones a alta velocidad, carreras de aceleración, alcanzar la velocidad máxima, pistas de aterrizaje y ese tipo de cosas. Si elegías el ZTK, tenías un coche mucho más enfocado al circuito, pensado principalmente para tomar curvas a alta velocidad, como harías en un circuito. Pero más allá de las mejoras del ZTK, el exterior del coche simplemente tiene un aspecto espectacular. Tienes una carrocería ensanchada, pasos de rueda ampliados y aletas laterales heredadas del Z06, que realmente le da un aspecto mucho más agresivo comparado con el C7 estándar y sinceramente con muchos otros deportivos. Y cuando empiezas a fijarte detenidamente alrededor del coche, te das cuenta de que hay muchos elementos diferentes de fibra de carbono. El estribo lateral, que recorre todo el costado del coche, es de fibra de carbono y queda genial. Esta pequeña salida de aire lateral del guardabarros trasero también es de fibra de carbono y queda genial. Por supuesto, me encanta el enorme abultamiento del capó, que en realidad es el abultamiento del motor. De nuevo, está acabado en fibra de carbono y queda genial. Y hasta el techo es de fibra de carbono. De hecho, este es un panel de techo desmontable que te enseñaré un poco más adelante. Pero hay muchos detalles de fibra de carbono repartidos por todo el exterior de este coche. A pesar de todo eso, seguía siendo relativamente pesado, con un peso de poco menos de 1.633 kilos, lo que hace que sus cifras de prestaciones sean todavía más impresionantes, porque estás moviendo una cantidad considerable de masa. La buena noticia es que tenías potencia de frenado de sobra gracias a los frenos carbocerámicos, una de las ventajas del ZR1. Que por supuesto mejoraban las capacidades de este coche en circuito, permitiéndote entrar en las curvas a mayor velocidad y con menos pérdida de eficacia de los frenos. Y ahora pasamos al interior del C7 ZR1, donde hay unos cuantos detalles y características interesantes, pero empecemos simplemente por entrar en el coche. No hay una maneta de puerta tradicional en el coche. En su lugar introduces la mano en este pequeño hueco lateral y después pulsas un botón que hay aquí dentro. La puerta se abre electrónicamente por sí sola y después tú terminas de abrirla. Y cuando entras ocurre algo parecido. No tienes una maneta de puerta tradicional. En su lugar tienes un botón con un punto. Ese es el tirador de la puerta. Pulsas y la puerta se abre electrónicamente para que puedas salir. Pero si el sistema electrónico de apertura falla, no te preocupes, no vas a quedarte atrapado dentro del coche. Hay un desbloqueo manual situado en la zona de los pies. Puedes ver este en el lado del conductor. También hay uno idéntico en el lado del pasajero, así que desde ambos lados puedes salir utilizando manualmente los mecanismos de apertura, incluso si los sistemas electrónicos no funcionan, pero en fin. Pasemos ahora al interior propiamente dicho, donde tienes una especie de mezcla entre cosas buenas y malas. Lo bueno es que me gusta el diseño de este interior, es bastante interesante, con esta curva que se extiende hacia el lado del pasajero para crear la agarradera. Definitivamente tiene un diseño algo más interesante y resulta más atractivo que muchos otros coches, especialmente los coches estadounidenses de esta época. Puedes ver Alcantara en el lado del pasajero del salpicadero y en la zona central, y tienes una buena combinación de Alcantara con costuras de contraste, junto con molduras de fibra de carbono. En conjunto, tiene bastante buen aspecto, pero diré que, aunque el C7 fue muy elogiado por mejorar el interior del Corvette, todavía tienes bastante plástico en la consola central. Puedes ver bastante plástico aquí, el panel que cubre el portavasos y plástico en el panel central de controles, para todos los botones de la climatización, y lo mismo ocurre con los botones del sistema multimedia situados encima. No es un mal interior, ni mucho menos, simplemente no es tan espectacular como muchos interiores de coches han llegado a ser desde que apareció de este modelo, incluido el C8, que creo que incluso mejora este aspecto. Aún así, para ser un Corvette, este era un interior bastante bueno, con algunos materiales bastante agradables y unos cuantos detalles interesantes. Primero, empecemos por la transmisión. Te habrás fijado en que este coche tiene cambio manual, y no es un manual de 6 velocidades, sino un manual de 7 velocidades, lo cual es una incorporación bastante interesante. No hay demasiados coches con una séptima marcha. Este coche se ofrecía con cambio manual o automático,
Pero el manual es el que, por supuesto, los entusiastas han empezado a buscar más con el paso de los años. Ahora bien, curiosamente, a pesar de tener una transmisión manual, este coche también tiene levas en el volante. Y estarás pensando, ¿por qué un coche manual tiene levas de cambio? Bueno, esas levas están ahí para activar la función de punta tacón automático o sincronización de revoluciones, que adapta automáticamente las revoluciones al reducir marchas. Es una función fantástica y sorprendentemente agradable. Da pequeños golpes de gas y se siente genial. Y hace unas reducciones de revoluciones perfectas. Resulta bastante gracioso que la actives utilizando unas levas del volante. Es un control extraño, pero no creo que sea el más extraño. Ese honor se lo lleva el sistema de climatización. Puedes ver que todos los controles de climatización están aquí en el panel central de controles y están separados de la pantalla del sistema multimedia, lo cual es bueno. Así que puedes ajustar la climatización sin tener que entrar en algún menú del sistema multimedia, todo perfecto. La parte poco habitual es que el pasajero tiene su propio pequeño control de climatización, situado junto a las salidas de aire del pasajero en el salpicadero. Y aquí puedes utilizar este pequeño panel de control para ajustar la temperatura de la climatización del lado del pasajero. Y también tienes aquí un interruptor que permite activar los asientos calefactados o ventilados, completamente de forma independiente a los del conductor. Ahora bien, la parte extraña es que hay un botón para el asiento calefactado y ventilado del pasajero y también el panel central de controles. Así que este coche tiene realmente 2 asientos, pero 3 pares de botones de asientos calefactados y ventilados. 1 para el conductor y 2 pares para el asiento del pasajero. Pero este coche no tiene un mando independiente de temperatura de climatización para el pasajero en la consola central. Curiosamente, ese mando no se duplicó en el centro. Solo aparece en el control situado en el lado del pasajero. Es un poco extraño. Y otro detalle bastante único e interesante del interior es lo que ves cuando estás sentado en el lado del conductor. Esa enorme protuberancia del capón. Ocupa una cantidad sorprendentemente grande de tu campo de visión. Este gigantesco motor sobrealimentado del capón es increíblemente impresionante, pero también resulta sorprendente que esto llegara a producirse. Que los abogados no les dijeran que bajaran el motor para mejorar la visibilidad. Es bastante genial poder verlo. Y es un gran recordatorio de que no estás conduciendo un coche normal. Curiosamente, en este interior no hay demasiados recordatorios de que estás conduciendo un ZR1. Solo hay unas pocas referencias sutiles al ZR1. En la parte inferior del volante puedes ver que pone ZR1. Y en la parte inferior del volante, que es plana, es una característica interesante. Los volantes achatados por abajo se han vuelto cada vez más comunes, pero no lo eran tanto cuando salió este coche, así que era un detalle bastante bonito. También tienes una insignia ZR1 relativamente discreta en el panel central de controles. Está en la parte inferior y prácticamente ni siquiera se ve. Y después tienes ZR1 escrito en el cuadro de instrumentos. Pero aparte de eso, prácticamente no hay ninguna referencia al ZR1 en el interior. Incluso los asientos, que puedes ver que son asientos deportivos de respaldo rígido, con orificios de fibra de carbono en el centro para poder pasar un arnés de competición, tienen alcantara en la zona central para evitar que te deslices durante la conducción en circuito. Son unos asientos deportivos muy agresivos, muy apropiados para el propósito de este coche, pero incluso los asientos no dicen ZR1. En su lugar tienen el logotipo de Corvette y ponen Competition. Supongo que es porque estos asientos también se ofrecían en el Z06, así que no querían diferenciar entre ambos modelos, pero resulta un poco sorprendente no encontrar más detalles ZR1 y referencias que te recuerden constantemente que este coche es algo especialmente especial. Por cierto, hay un par de cosas más interesantes que señalar. Por un lado, el mando giratorio situado en el centro es el selector de modos de conducción y puedes elegir entre Tour, Sport y Track. Eso es todo. No hay un modo Eco para maximizar el ahorro de combustible. Esto no lo tienes en un ZR1. Curiosamente, hay un botón en el centro de este mando giratorio para desactivar el control de tracción, lo cual parece una decisión bastante absurda. Pulsar eso, desactivar el control de tracción en el coche, es algo que yo no haría. Ahora, tenemos la pantalla del sistema multimedia, que en realidad es relativamente lenta. Aunque este es un coche bastante moderno, la pantalla del sistema multimedia no transmite precisamente una sensación de modernidad. Tienes que pulsar con bastante fuerza para que haga algo y aún así responde de forma un poco lenta, no es rápida, ni tampoco intuitiva. La pantalla de inicio no muestra ningún tipo de información, simplemente un montón de aplicaciones a las que tienes que entrar y después salir si quieres acceder a otra cosa. No es precisamente la mejor pantalla multimedia, funciona bien, pero no es la ideal. Por suerte, de nuevo, los controles de climatización están separados de la pantalla multimedia.
Así que no tienes que entrar en la pantalla para controlar esas funciones. Sin embargo, hay que decir que la pantalla también contiene una peculiaridad bastante loca de este interior. Este botón situado a la izquierda de la pantalla tiene escrito Screen, con unas flechas hacia arriba y hacia abajo. Y estás pensando, ¿qué se supone que significa eso? Bueno, lo pulsas y la pantalla realmente se retrae dentro del panel central de controles, dejando al descubierto un compartimento oculto situado detrás de la pantalla porque puedes guardar cosas. Y cuando quieres volver a ocultarlo, pulsas el botón, la pantalla vuelve a subir inmediatamente y el compartimento queda de nuevo oculto. Es una característica bastante increíble, un compartimento oculto detrás de una pantalla. Algunos coches de General Motors tenían esta función en aquella época, ya no la tienen. Fue algo que duró muy poco tiempo, pero era una idea bastante interesante. En fin, hablando de pantallas, pasamos al cuadro de instrumentos, donde tienes una combinación bastante interesante de relojes analógicos y pantallas. En el centro tienes una pantalla grande, pero a ambos lados hay relojes analógicos, incluido un velocímetro analógico, que está bastante bien. En esa pantalla central tienes el cuentarevoluciones, como puedes ver, junto con una especie de zona central bastante configurable, que muestra diferentes datos del vehículo que quieras consultar, como la presión de los neumáticos, la temperatura del vehículo y todo eso. Puedes ir seleccionando diferentes datos dentro de esa pantalla central, lo cual está bastante bien. Hay un último detalle relacionado con las pantallas que no puedes utilizar desde el cuadro de instrumentos. Tienes que entrar en la pantalla del sistema multimedia. Se trata del Performance Data Recorder, o grabación de datos de prestaciones. Es una función especial en la que puedes introducir una tarjeta SD y entonces las cámaras integradas del vehículo, las cámaras de aparcamiento y todo eso, pueden grabar una vuelta mientras conduces. Después puedes verla y contemplar tu espectacular conducción mientras corres por tu circuito favorito. Es un detalle interesante y muy apropiado en un coche especial como este. Y finalmente, nuestro último detalle interesante del interior sería, sí, el techo. Se puede quitar. Ofrecían el ZR1 como un descapotable completo, con una capota eléctrica tradicional que subía y bajaba, pero incluso el modelo coupé, que es este, realmente no es un coupé. Es un Targa con un panel de techo desmontable. Y puedes ver que el proceso es bastante sencillo. Hay dos cierres en la parte delantera del techo y después hay otro en la parte trasera. Y una vez que has soltado todo, simplemente lo levantas, sacas y desaparece. Y ya tienes tu techo Targa abierto. Conducción al aire libre. Aunque técnicamente estés en un ZR1 coupé. Y a continuación pasamos a la zona de carga y curiosamente ese panel de techo Targa desmontable cabe perfectamente dentro de la zona de carga. Estos pequeños enganches situados a los lados están diseñados para mantenerlo en su sitio, pero eso no es lo que quieres ver aquí atrás. Quiero ver cuánto espacio de carga hay, y efectivamente es sorprendentemente grande. Es increíble la cantidad de espacio que hay aquí atrás, y prácticamente nada de ese espacio es accesible, porque el enorme alerón trasero hace que sea básicamente imposible cargar cualquier cosa en la parte trasera del coche. Más o menos, tienes que introducir las cosas desde un lateral. E incluso así, el portón trasero no se abre demasiado, por lo que, a pesar de tener una zona de carga bastante práctica, en realidad no resulta muy práctico. También es bastante interesante que realmente no haya una gran separación entre la zona de carga y el habitáculo. Tienes esta pequeña especie de reborde que se eleva unos cuantos centímetros desde el suelo del maletero, pero no sube más que eso. Así que podría ser un problema si estás intentando transportar, por ejemplo, una colección de balones de baloncesto. Podrían salir disparados por todo el interior. Sebi debería haber pensado en eso. Pero, en fin, ahora es el momento de ponerse el volante del ZR1 y conducirlo. Este coche es un monstruo, me encanta conducir estos coches, estoy deseando ponerme al volante y vamos a hacerlo. Muy bien, conduciendo el C7 ZR1. Es imposible explicar hasta qué punto este es un coche serio. El C8 es un Corvette increíble, pero el C7 ZR1 pasará a la historia como el último gran exponente de su especie. Como uno de los últimos grandes Corvette con motor delantero. Todavía tiene un enorme V8, motor delantero, transmisión manual, un coche tosco, ruidoso. De todos los Corvette de la historia, este quedará como uno de los más icónicos, increíbles y demenciales de todos. Lo primero que hay que destacar es que la palanca de cambios es excepcional. Estas marchas cortas y precisas no es tan fluida y maravillosa como la que encuentras en un Porsche 911, porque esa palanca es mejor, pero esta te permite meter una marcha perfecta tras otra, de una manera increíble, porque es muy precisa, la guía de la palanca, el patrón de cambios, es extremadamente estrecho,
muy compacto y muy corto. El sonido es magnífico, como alguien a quien cada vez le interesa más el sonido de los coches a medida que entramos en la era de los coches eléctricos y dejamos un poco de lado las prestaciones en términos generales. Me encanta cómo suena esta cosa cuando arranca. Me encanta todo el espectáculo que ofrece. Esto es lo que hará que los coches sigan siendo especiales. Los híbridos enchufables y todo eso, estos son verdaderamente especiales, serán aquellos que suenen así y que proporcionen este nivel de diversión. Es una conducción dura y áspera, pero eso forma parte de él. No compras un ZR1, no das el salto desde un C7 normal, después de un Z06, después de un ZR1 y finalmente el ZCK, a menos que lo que estés buscando sea una conducción bastante dura. Eso es lo que ofrece este vehículo. ¡Cuánta potencia! Tanta potencia que hasta me da miedo pisar el acelerador a fondo. Quiero decir, tiene muchísima fuerza y aún así se siente bastante controlado. Pero con el C7 Chevy había conseguido algo. ¿Cómo hacer que el coche fuera un poco más preciso? ¿Cómo conseguir que estuviera un poco más enfocado en la forma en que se conduce y se siente? Y este coche sin duda tiene esa gran ventaja. ¡Wow! Esa sincronización de revoluciones. Un problema de que las marchas estén tan juntas es que la primera y la tercera están realmente muy cerca. Tienes que saber un poco lo que estás haciendo, pero sinceramente, si estás conduciendo un ZR1, ya deberías saber más o menos lo que estás haciendo. Este coche es magnífico. Por su potencia, por su sonido, por sus sensaciones, por lo fácil que resulta aprovechar esa potencia, quiero decir, una reducción de marcha y una aceleración a medio régimen son fantásticas. Es una sensación maravillosa, incluso aunque esté solamente en la zona media de la banda de potencia. No en la aceleración máxima, sigue haciendo un trabajo magistral a la hora de transmitir una sensación de velocidad brutal. Simplemente un monstruo absoluto y completo de coche. Y se siente así, y de nuevo creo que es precisamente lo que hará que estos coches sean especiales con el paso del tiempo. En una época en la que todos los coches sean más rápidos, en la que todos los eléctricos sean más rápidos que cualquier superdeportivo moderno, aquí todavía tenemos la posibilidad de disfrutar una experiencia demencial, pero transmitida de una forma diferente, sin que la velocidad sea necesariamente el único factor, y creo que eso es lo que echas de menos en un 911 Turbo S de exactamente la misma época. Que también es un coche tremendamente rápido y competente, pero está demasiado filtrado. Este coche no tiene ni un solo momento de ese carácter filtrado, ni siquiera de sensatez. Empuja, suena, sube de vueltas, y es increíble. El único inconveniente que le vería si tuviera uno de estos es que obtienes todas las ventajas de un coche increíble, exótico, pero en realidad no tienes el reconocimiento de estar conduciendo un coche exótico como un ZR1. Cuando veo un ZR1 por la calle, giro la cabeza, me fijo en él, me emociono, creo que es un coche especial, pero eso no ocurre con la mayoría de la gente. Creo que la mayoría de las personas simplemente piensan, es un Corvette. Y creo que si buscas una experiencia de superdeportivo, del tipo Mírame, esa es la única cosa que este coche no ofrece. Todo lo demás lo hace de una forma espectacular. Dios, me recuerda a un Viper, sinceramente me recuerda al Viper. Pero se siente más aplomado, más controlado, incluso más preciso que un Viper de quinta generación. Supongo que tiene sentido. Es una generación de coches más moderna que aquella. ¡Qué coche tan maravilloso! ¡Qué experiencia de conducción tan maravillosa, especial, rápida, emocionante, ruidosa y precisa! Simplemente es espectacular. En el mundo de los Corvette, con motor delantero, el C7 ZR1 es el rey. O al menos el príncipe. Quizás el C2... con su increíble diseño. Pero este está sin duda ahí arriba, en el grupo de los grandes Corvette con motor delantero de todos los tiempos. Y así es el C7 Corvette ZR1. Este coche era increíble, diseño demencial, muchísima potencia, un sonido brutal. Me encanta el nuevo C8 Corvette. Creo que es un coche fantástico, pero tienes que admitir que hay algo realmente especial en este. El rey de la vieja escuela. Y puedes comprar este ZR1 en Cars and Beats. En fin, ahora es el momento de darle al ZR1 una puntuación.
La puntuación es de 64 de 100, lo que lo coloca aquí, y sinceramente este coche es una auténtica pasada. Aunque el diseño es un poco recargado, con todos los elementos aerodinámicos añadidos, el nivel de prestaciones es increíble y convierte al coche en una experiencia cruda, emocional y brutal, de una forma que pocos coches modernos consiguen. El hecho de que todavía tenga 3 pedales y un enorme V8 también ayuda. Este es realmente uno de los Corvette clásicos definitivos.